que lo que voy a hacer es una codorniz rellena de cantarellus que luego va acompañada de un nidito de cataifi, que es una pastita griega que te permite hacer diferentes formas, y va con un huevito de la propia codorniz. Y si la codorniz va rellena con la chapela del cantarellus, el huevo va inyectado, con un homenaje a Eneco Hacha, que estuve trabajando con él en una temporadita, va inyectado de la esencia de licuado de los palitos del propio cantarellus. Y luego un par de adornitos y muy poquita cosa más. Como tampoco está muy operativo entonces voy a presentar un poco todo lo que es, los diferentes productos. Pongo la chartelita del Kubrick para hacer propaganda. Un par de platitos. Bueno, como estamos en Zaya, el relleno lo que lleva es el cantarellus con cebolla de Zaya pochada, y luego, para que le dé un poco de juego, va con, como si dijéramos, el corazón del cantarellus iría el corazón del relleno es con castaña. Entonces aquí me he traído ya un poco todo preparadico, a que veáis cómo va yendo. Los cantarellus son de estos pequeñitos. No sé si sabéis cuáles son, me imagino que sí. He cogido de los pequeñitos. Entonces lo que hago es separo la parte de la chapela, y la chapela con cebolla, que la tengo pochando un rato. Hago una especie de farsa, que luego la engordo un poquito con un pan. Luego dejo unos poquitos para adornar. La castaña, que sería así como se queda, lo que hago es al microondas, nada, un minuto, con una rajita la sacas, entonces la puedes pelar inmediatamente, y de la misma la hierves, nada, media hora, y luego lo paso por un colador como este. No sabía lo que iba a tener aquí, así que me he traído, si no, para explicar. La aplastas bien y se te queda en esto. El huevo codorniz es un poco más coñazo, son huevos de codorniz de siempre. Luego intento apelaros uno o un par de ellos que le he traído. Se os tiene que quedar así, que está perfecto de forma, pero crudo por dentro, para que luego con una jeringuilla podamos sacar parte de lo de dentro e inyectar lo otro. Que lo otro es simplemente de los cantarellus. Si antes hemos usado la chapela, la otra parte, la parte amarilla, la pasamos por la licuadora, por una licuadora normal, de las que tenemos en casa para hacer jugo de zanahoria, para hacer... Y con eso ya nos vale. Luego es tomarlo con la jeringuilla, y donde le has quitado al huevo la yema, le metes esto. Entonces, igual lo que más complicación tiene todo el plato es... Oh, mira, no sé si he traído el cuchillo, sí. No. Bueno, otra parte. La salsa con la que va
Es una salsa también que es muy sencillita, que lo he hecho también con la cebolla. Y luego todos los interiores de la codorniz, que es lo que quito antes, los dejo bastante tiempo en la cazuela, que se quemen, que se requemen, les echas agua, luego les echo algo de vino, les echo cebolla y finalmente los paso por la Thermomix, me lo tritura totalmente y se te queda como una salsa bastante espesa, que lo que tiene es sabor a la propia codorniz. Igual, para contaros un poco cómo va lo de la codorniz, aquí me he traído dos codornices. Una que ya está rellena y esta está ligeramente salteada. Y aquí otra que me la he dejado preparada. Esto, si no lo has pillado nunca a la práctica, te cuesta 10 minutos. Si lo has pillado a práctica, en 5 minutos te lo ventilas. Esta sería la codorniz entera. Esta me la he dejado con trampa. Os lo voy a poner para que se vea, porque si no, la Gastronor va a hacer que no se vea. ¿No habrá un cuchillito pequeño por ahí? No. Si no, yo con los dedos también lo puedo hacer, pero... porque ya le tengo pillado. Ahí. Es que se me ha olvidado la puntillita. No. Ah, mira. Con una puntilla. Con una puntillita esta, me lo estreno. ¿Eh? Ay, Dios. Paso. Porque es que ya os digo que os he hecho trampa, que la he traído ya medio hecha. Lo que se hace es con la puntillita, poco a poco, por aquí, se va metiendo. Entonces le vas quitando poco a poco y se te va quitando así. En el momento en el que llegas a las patas, cascas, le das toda la vuelta, todo el rato raspando con el cuchillito y se te queda justo al revés. En este momento ya le quitas todo, ¿ves? Por aquí os viene el cuello. Se escaría con esto. Esto es lo que aprovecho luego para hacer esta salsa, como os he comentado. Y ya le quito incluso los huesos de las patas. Con cuchillo mejor. Como hemos dicho que no lo tengo. Tengo por ahí subido un tutorial que me hizo el otro día el jefe, porque hice una cena con 30 y tantas de estas. Se le coge, se da la vuelta y recupera otra vez la forma. Con la otra hacemos lo mismo. Joder, hay moscas. Y se vuelve a dar la vuelta entera. Y en principio se te queda una cosa que es así, sin más. Lo que haríamos ahora sería la farsa. La abrimos aquí, es como si se lo metes por el culo, hablando en plata. La farsa, coges una cuchara y con una cucharita, como estos pájaros son pequeñitos, se llena de sobra.
y un poco para no dejar nada. Ahora le meteríamos lo que le he comentado, el corazón que es hecho con castaña, le meteríamos el detallito este de castaña en medio, entonces un poco con el dedo. Y para sellar tenéis dos opciones, ¿veis? Ahora ya se parece más a la otra. Las tendríais. Para sellarlo tenéis dos opciones, o con hilo típico que se utiliza para cerrar esto, o yo prefiero, porque es más sencillo y siempre hay a mano, y voy a aprovechar los mismos que le quito a uno para el otro, con palillos, sin más. En la parte de arriba, que es donde se necesita, y en las patas, cerramos con el palillo, más que nada para que no se escape, sin más. Para que quede así un poquito recogido como en el otro, junto las dos patitas con otro palillito. Esto lo podéis hacer con esto, lo podéis hacer con un pollo, lo podéis hacer con una perdiz, lo podéis hacer con el ave que queráis. Y este ya estaría listo para meter al horno, que es lo que voy a hacer ahora con este. Pero lo tendríais ya los dos. Este ha cambiado de color porque este lo he salteado ligeramente. Primero en una sartén con un poquito de aceite, pero se puede meter así también. De hecho, los voy a meter los dos a la vez. Con a unos 200 grados, unos 10 minutos, 12 minutos, depende de que os guste más, que os guste menos, es suficiente. Y casi lo que voy a hacer es meteroslo los dos. No hay ni una espátula ni una nada aquí, ¿eh? Está desnudo esto. Y mientras tanto, os digo cómo he hecho el resto de las cositas, que bueno, ya os he contado casi todo. No sé cómo vamos de tiempo. El horno ya está precalentado a 200. Vale, está con aire, ok. Aquí el resto de elementos que he usado, de los que os he comentado, sería los nidos de cataifi que os he comentado antes, que el nido lo hago utilizando un molde de este tipo. La pasta de cataifi es esto, es una cosa relativamente sencilla y ahora relativamente fácil de encontrar. Y lo que le hago, no sé si igual salen un poco quemados ahí, pero bueno. Lo que le hago es, le pongo un poquitín de mantequilla. Os voy a hacer solo uno, no voy a hacer los 6 que tengo aquí para hacer. Creo que es trigo. La característica que tiene es que es así como muy húmeda, muy manejable. Tienes que saber la forma que tiene la pasta, de cómo te viene envuelta, porque viene con dos pliegues, tal, pero sabiendo luego la puedes aprovechar lo que quieras. Si no, se te empieza a cortar, a romper, a no sé qué. Y esto simplemente un poco de mantequilla.
en el molde. Sacar así uno un poco largo. Y con la propia mantequilla que tengo todavía en el guante de antes ya te aguanta la forma. Como está a 10 minutos lo voy a meter también. Y os enseño ahora cómo quedaría. Tendré que dejar abajo. Así que no sé cómo aguantará esto. Luego, una vez pasado el tiempo, lo que queda es más o menos una cosita así. Es un nidito. Voy a hacer aquí el emplatado en este, en el que colocaría el huevo. Voy a usar un poco de salsa de pegamento para que no se vaya a la mierda. Y he usado también, ya, como no sabía con qué hacerlo, y me han dicho que zaya y no me han dado ninguna pista, he dicho, ala, todo cebolla de zaya por todos los lados. He cogido y he hecho una especie de jugo de cebolla de zaya, que de sangre de zaya le he llamado, que es simplemente la parte más roja de la cebolla, y lo he mezclado con un poco de granada y lo he pasado por la licuadora también. A mí estas cosas de usar la licuadora para otras cosas y para otros sabores es una historia que me gusta mucho. Entonces, aunque luego tendré que poner obviamente el elemento principal. Puedes probarlo, podéis probarlo. Tiene un toque dulce, pero sí, pero va acompañado de granada. Entonces, te recuerda a la cebolla, lo podéis probar, ¿eh? Esto, si queréis pasar de... Y os voy a ir haciendo la aventurita esta de las jeringuillas. Ah, joder. El huevo yo lo estoy poniendo para que me aguante más o menos como quiero que me aguante. Cuando esté hirviendo a tope le echo un poquitín de sal y lo dejo justo 60 segundos. Y de allí lo paso a agua con hielo. Porque si no se te va un poco de madre el tema. Tienes que saber dónde está la yema, que la tengo por aquí. A ver si me la coge bien. No me coge de lo grande. Espera. Una presbicia. Ah, sí, lo podéis quitar, sí. ¿Veis? Aquí ya está. Tendría ya la yema. No sé si la veis bien. Volvemos con las gafas. Y ahora cogeríamos... Cojo con otra casi para no mezclar, aunque se va a ir a lo mismo. Esto espero que avisará, ¿no? El horno cuando... Esto es más fácil, ahora le cojo directamente. Tu campeón.
Y aquí está lo que os he comentado antes del licuado de las Cantarellus, que es prácticamente el mismo color. Entonces ahora metemos este. Esto en Eco hacíamos con una yema de huevo. Metíamos una aguja, sacábamos parte de la yema y luego inyectábamos parte de un caldo. Entonces es una especie de homenaje modesto. O sea, y no sé, para hacer tiempo igual mientras va acabándose el horno, os cuento el truquito para poder pelar los huevitos, que es un poco coñazo. O si alguno quiere probar la cosita esta del Cantarellus. Me tengo que volver a quitar las gafas. ¿Tiene la manguera esta? ¿Esto está limpio? Sí, ¿no? Sí, Con esta misma, ¿no? esa está limpia. Le rompo, le hago como un circulito de arriba abajo y me sale uno de cada 3 o de cada 4. He traído 2 preparados, a ver si hay suerte y me sale. Y hay que quitar desde arriba la parte que se le queda el vacío, donde se queda el aire, y conseguir coger la telilla. Una vez que coges la telilla es relativamente sencillo. Pero tienes que ir todo el rato controlándole, apoyando para que no se vaya. Porque si no, te los destrozas estos enseguidita. Imaginaos el fin de semana pasado haciendo para 30. No, no, me salió uno de cada... Eso, uno de cada 3 o así. Tienes que estar controlándole todo el rato. Y esto con un vasito de agua o un bol con agua mucho mejor porque vas limpiando. Desde aquí ya le he hecho un pequeño pellizco. Y por aquí otro. ¿Sabe a seta cruda? Sí. O no ha quedado tan perfecto como el otro que me había traído preparado. Pero lo metes en el nidito y da bastante el pego. Vamos a ver si está eso hecho. Y si está hecho eso, os acabo el plato en un tita. También he traído unas setitas pequeñas. He hecho así como una pequeña selección para adornar un poquitín, que se vea de que está relleno. Estas están crudas. Yo soy muy de crudo. También las puedes sacar salteadas. Pero es que estas setitas así tan pequeñitas, en crudo están muy ricas ya. Y también para acabar de adornar suelo utilizar unas tierras que tenéis aquí. No miráis si tiene pinta de tierra. Y esto es básicamente diferentes frutos secos. Pues para cada tierra hago una selección con un poquito de cacao. A veces también he hecho un poco de aceituna negra desecada, un poco en función de lo que quiera buscar. Entonces, tiro por ahí. Las mosquitas. Vamos a pensar que sí que ha funcionado el horno.
Pues no, no sé si ha funcionado mucho el horno, porque el cataifi está exactamente igual. Ay, esto tendría que estar. No, igual había que cambiarlo de tipo de... Ahora parece que está rulando, sí. ¿Cuál está? Voy a esperar 5 minutos. Si queréis preguntarme algo mientras, lo que sea, porque me lo he ventilado así a toda velocidad. Cojo frutos secos, o los tuesto, o cojo frutos secos que ya vienen tostados, los trituro normalmente con un robot un poco potente, que se quede como polvo, y luego le añades el cacao. Pero también lo puedes hacer, coger las típicas aceitunas deshuesadas. Yo las pongo encima del horno hasta que están secas, 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 en alguna zona caliente que tengáis en casa, o si queréis gastar la pasta, metiéndolas al horno a 60 grados un par de horas y luego triturar. O cuando me sobra trozos de brownie, hago parecido, pero para lo dulce. Depende para lo que lo vaya a usar. Hago una cosa o la otra. Las setas ya os digo, las setas las podéis hacer con esta, la podéis hacer con la que sea. A mí esta me gusta mucho porque me parece muy divertido lo de que la codorniz lleve la parte de arriba, y el huevito lleve el rabito. O sea, tienes ahí el juego, aprovechas todo. Las más bonitas las dejas ahí para adornar. Si veis, aprovecho todo en esto. Aprovecho los huesos, aprovecho... O sea, no tiro nada. Pasta kataifi. Es una pasta griega, es la típica que puedes ver en muchos bares, que viene ya hecho, nosotros lo hacemos, pero que la gente compra ya el langostino envuelto ahí en un rebozado que parece de hilitos o cosas de estas. Esto es la pasta kataifi, pero es tan sencillo como comprar la pasta y enrollar en ella lo que quieras. Le puedes dar la forma de nidos de las más clásicas, las más recurridas. Este igual también la caliento. La salsa igual la voy a calentar al microondas. A mí me pasa que estoy tan acostumbrado a los equipos de la cocina que luego con los de casa me vuelvo un poco loco. Joder, el puto horno. No sé lo que le pasa, pero 10 minutos.
Y veis que es verdad, he comprado las cebollitas de Zaya, que no sé de quiénes son, de Ana Mari y alguno. El huevo, el relleno que llevaba era simplemente de las Cantarellus. La Cantarellus tiene así la chapelita y luego tiene todo lo largo amarillo. Es esto, un buen montoncito de ellos, claro, pasados por por la licuadora normal. Bueno, ya si queréis jugar luego, la podéis calentar, le podéis sazonar, aromatizar como queráis. Pero a mí me gustan mucho los sabores así como muy puros y tiendo a ser un poco escaso de sal. Porque prefiero que se note el sabor de lo que estás poniendo que... Joder, qué coñazo. Mucha chicha esto. Está a 200 y pico. A mí normalmente a 200 grados son 10 minutos. Pero como se inventan los grados de las... Al final... Bueno, el Kubrick, si no sabéis dónde está, ya ahora me doy propaganda. Estamos en Bilbao. Yo llevo como 6 años, 6 meses trabajando con ellos. Antes estaba, bueno, he estado enredando por muchos sitios, pues estuve con el NECO haciendo prácticas, he estado con la gente dando la brasa de jefe de cocina. Y llevamos como 6 meses y es un local en el que hacen un poco de todo, hacen desde de conferencias hasta cosas de magia, pero últimamente lo estamos pegando un poquito, pues desde que me llamaron a mí, estamos pegando un poquito de empujón a la cocina y está en la calle Villarías, que es donde está el Decathlon de Bilbao, en la esquina con Ripa, con el muelle.
demasiado caliente. Y ahí ya lo tendríais. El plato terminado. Ahora sí que parece que ha salido. Solo echar también un poquitín de sal negra al final, que es igual que la sal Maldon, pero negro, sin más. Da un poco de juego. Bueno, y si queréis, aquí tenéis el platito.